Bueno, buenas tardes para todos, de nuevo bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra Escuela de Construcción Samuel Melguizo. Hoy nos acompaña Gloria Elena Calderón. Esperemos pues que vayan llegando los estudiantes de a poquito, que nos va a hablar de un tema súper interesante. Recuerde que estamos en el eje temático de materiales, sistemas, obras complejas. Y ahí dentro de la construcción, pues un tema muy estudiado, muy de moda, pero no por eso, no es de moda en términos peyorativos, pues muy de moda es porque es muy actual más bien, no tanto de moda sino muy actual, que tiene que ver con durabilidad de materiales. Pues todos entendemos, conocemos que el concreto y el acero pues son materiales altamente resistentes. Sin embargo, si no se tienen los cuidados que se deben tener, bueno, y la mampostería, en fin, casi todos los materiales que utilizamos nosotros en la construcción de algún edificio o alguna obra civil. Todos son materiales que, si bien tienen unas características y unas propiedades resistentes muy altas, requieren, bien sea de procesos de mantenimiento o de intervenciones periódicas, algunas con más periodicidad que otras, pero ante ciertas circunstancias de tipo climáticas, de estructurales, en fin, de muchos factores externos pueden afectar estos materiales, sobre todo los sistemas, ¿cierto? Los elementos estructurales que son inicialmente los que más nos preocupan, aunque nos deberían preocupar todos, pero digamos que los que más nos preocupan por su vulnerabilidad y por el riesgo que tienen son los elementos estructurales. Entonces, de ahí han nacido todos unos estudios de la investigación que hacemos ingenieros, arquitectos, constructores, que es la patología de las edificaciones. Hoy nos acompaña entonces Gloria Elena Calderón, como les había dicho. Ella pues es arquitecta, pero también fue estudiante nuestra en la especialización en patología, y ella es la actual directora comercial regional de Toxemen, una empresa pues muy conocida de aditivos, y pues nos viene a hablar precisamente, dada desde su experiencia, desde el conocimiento, desde sus estudios sobre los sistemas de reparación de estructuras. Es un tema muy interesante. Ella nos va a acompañar en 2 sesiones, esta y la próxima, y pues esperamos que todos logren aprender de lo que Gloria nos va a contar esta tarde, y bueno, y hacer todas las preguntas que a bien tengan hacer. Saludos y bienvenida. Gracias, Gloria. profe. Bueno, muy buenas tardes para todos. Señalo de acá y... Sí, por acá. Ok, y señalo acá. Sí, para acá. Ok. Bueno, buenas tardes para todos. Primero que todo, pues gracias por permitirme estar acá. La idea es que hagamos esto participativo, que pregunten lo que no entienden o se reciben comentarios o aportes. Les voy a pedir el favor, acá tengo un formato que nuestra monitora se los va a circular. Es importante para Toxemen tener todos sus datos. Por favor, llenan la parte de abajo donde están los datos, el encabezado lo llenamos nosotros. Y gracias de antemano. Entonces, entremos en materia. Como comentó el profe, hoy vamos a hablar de sistemas de reparación de estructuras. Antes que todo, quiero comentarles un poquito qué es Toxemen. Toxemen hace parte de un grupo muy grande multinacional que se llama RPM. RPM tuvo ventas el año pasado por 7.3 billones de dólares. RPM tiene presencia en todos los continentes y se divide, todas las empresas se dividen en 4 segmentos. Los que fabrican productos para la construcción. Acá estamos nosotros, esta es nuestra casa matriz que queda en Cleveland, Ohio. Están los que fabrican productos para el consumo masivo, como pinturas, aerosoles, algunas especialidades, y los que fabrican recubrimientos. Básicamente, miren que son muchas marcas, todas son líderes que promueven la innovación y el crecimiento.
Nuestra presencia en todos los continentes, obviamente por ser una empresa que nació en Estados Unidos, pues su presencia mayor es en Norteamérica, somos 17.300 empleados en 121 plantas. Nuestra presencia en América, estamos en los principales países de América y en Colombia tenemos oficinas en las principales ciudades del país. Tenemos nuestra principal planta de producción en Tocancipá, Cundinamarca, en las afueras de Bogotá, y tenemos otra planta en Barranquilla que se inauguró ahora en febrero. Para poder hablar de reparación tenemos que repasar unos conceptos básicos. Lo primero es recordar qué es el concreto. Entonces, como yo no soy profesora y esto es participativo, entonces les doy la palabra a ustedes. ¿Qué es el concreto? No hagan que armar el profe, pilas pues. ¿Quién dijo yo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué es el concreto? Concreto tiene la definición básica como material que es aglutinante, que es una mezcla de diferentes submateriales, los cuales están agregados entre gruesos y finos, cemento, agua, aditivos y algunos con incorporadores de aire en ocasiones. Ok, sí ven que es muy fácil. Muchas gracias, cara conocida. El concreto, es una piedra artificial que yo fabrico pegando piedras pequeñas, que es la arena, piedras más grandes, el agregado grueso, con un adherente que es ¿quién? El cemento, pero sin miedo, esta vida es de los que se arriesgan. El cemento que se vuelve adherente cuando reacciona químicamente ¿con quién? Con el agua, perfecto. Y entonces, obviamente esto tiene que responder a un adecuado diseño de mezclas, ¿cierto? Y se hace para tener una piedra artificial de una dureza con unas resistencias especificadas y requeridas. Entonces, ahí vemos la mezcla, las proporciones. Tenemos agregados, es la mayor proporción, en un 70%, luego tenemos el cemento en un 12%, tenemos agua un 15%, aire en un 2.5% y una migajita por allá de aditivo, que no es representativo para la cantidad de beneficios que se obtienen, sin embargo, hoy no vamos a hablar de aditivos. Miremos el agua. El agua, yo tengo un 15%, pero de ese 15%, para esa reacción química con el cemento, solo necesito el 5%. Este 5% me hidrata el cemento. El otro 10% solo lo necesito para lubricar la mezcla y se evapora en el proceso de fraguado. ¿Qué es el fraguado? Es el tiempo de secado del cemento en el que consigue su máxima resistencia, ¿no? Hasta la primera parte ibas muy bien. Es el tiempo en el que seca, es decir, se endurece. Pero cuando se endurece, cuando el concreto fragua, está como una galleta. Si usted le hace así a una galleta, ¿qué pasa? Se parte, no tiene resistencia. La resistencia es lo que sigue después del fraguado. Primero endurece y ya adquiere resistencia hasta los 28 o 56 días, dependiendo del diseño. Bueno, entonces, el fraguado es el endurecimiento. Hay fraguado inicial, cuando empieza la reacción química, y fraguado final, cuando finaliza la reacción química. Cuando llegamos al fraguado final, que ya el concreto está duro, que los maestros dicen, ¡ay, Inge, vea, ya me puedo parar! Ya está duro, ya fraguó, ya pasó el calor de hidratación, ya fraguó. En ese momento empieza a adquirir resistencia, y en ese momento, ese concreto es viejo. Viejo no es un concreto de 50 años, ese está re viejo. Entonces, ese concepto es muy importante en los procesos de reparación. Ya vamos a ver por qué. Entonces, lo primero que hay que considerar en la reparación es que yo no puedo reparar en costos. ¿Por qué? ¿Para quién trabajamos nosotros? ¿Para los edificios? Para las personas. Porque si tenemos que reparar una estructura, estamos hablando de que esto implica la estabilidad posiblemente de la estructura y esto implica la vida. Bueno, ahora
¿Quién me dice qué es patología? Ni idea. El estudio de las amibas. Las enfermedades de los edificios. Muy buena definición. Entonces, la patología, que está en el ACI 364, se define como el estudio de los procesos y características de las enfermedades y daños que sufren las estructuras, analizando sus consecuencias y buscando los remedios, planteando soluciones de tal manera que esos problemas no se vuelvan a presentar. ¿Es claro? Por eso decimos que los patólogos somos los médicos de la construcción. Así los médicos de medicina se rían, pero así es, somos los médicos. Entonces, vamos a ver un resumen de lo que es un proceso de diagnóstico patológico, porque obviamente, si yo estoy pensando en una reparación, es porque la estructura está sufriendo algo, está sufriendo una enfermedad, un daño. Entonces, primero yo tengo que diagnosticar para poder saber cómo la reparo. Entonces, la patología en construcción, existe un problema. Ese problema se manifiesta ¿cómo? A través de lesiones, de daños. Entonces, los expertos lo estudian, establecen un diagnóstico y elaboran el expediente patológico. En ese expediente normalmente se hace una propuesta de intervención que da origen a una nueva vida útil de esa estructura. Si vamos teniendo dudas, bienvenidas. Bienvenidas las preguntas. Bueno, entonces tenemos que entender que todas las estructuras están sometidas a movimientos y muchas veces las consecuencias de esos movimientos son de tres clases. Tenemos que pueden generar deformaciones inelásticas, es decir, que no tienen reversa. Y esas deformaciones pueden implicar la estabilidad global de una edificación. Un terremoto, un asentamiento, puede implicar la estabilidad. Puede generar daños en elementos estructurales, pero que no necesariamente pues, la edificación va a tener inestabilidad, simplemente reparamos. O simplemente daños en elementos no estructurales como acabados, muros divisorios, enchapes, instalaciones, que también se hace un proceso de reparación. Entonces, en el diagnóstico patológico, eso es un paso a paso. Tenemos que empezar por hacer un reconocimiento, recolectando la información general de la edificación. Luego vamos a conocer la información de la edificación afectada, la estudiamos, miramos qué es lo que le está pasando. Después comprendemos cuál es la problemática existente, definimos los procedimientos de intervención y con eso ya procedemos a reparar o a demoler. Normalmente, ¿qué será más barato, reparar o demoler? Demoler es más barato. ¿Ustedes saben a cuánto vale una volquetada de escombros? ¿Y hasta dónde hay que llevarla? ¿Y cuánto contamina? ¿Cuánto hay que pagar? Es más barato reparar que demoler. Uno demuele cuando ya no hay nada más que hacer. Bueno, entonces, en ese proceso de diagnóstico tenemos que realizar primero una evaluación de la información de la edificación. ¿Y cómo la evaluamos? Tenemos que conseguir la información. Entonces, esa información es todo el inventario completo de planos, todo lo que encontremos, planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones, hidráulicos, eléctricos, detalles generales, la bitácora. En la bitácora está lo que no están los planos. Porque si en una columna la vaciaron y le faltó un refuerzo de los principales, eso aparece en la bitácora, eso no aparece en los planos. Si no hay información, pues obviamente hay que tratar de hacer un levantamiento, hay que revisar el estado de la estructura y definir si requerimos una evaluación estructural, siempre y cuando esa evaluación se haga bajo la última revisión del código vigente, ¿cierto? Y el experto debe hacer una propuesta de intervención lo menos agresiva posible con la estructura. Y esa propuesta debe cumplir también con el código vigente.
Entonces, pasando de analizar la información que está en planos, obviamente, pasamos a la obra. Hay que ir a mirar qué le pasa a la estructura. Un buen patólogo es una persona que es detallista, que aprende a hacer inspecciones visuales, que observa, que ve diferencias entre una cosa y la otra. Entonces, esa inspección visual es clave cuando pasamos y empezamos a mirar la estructura y analizar una a una cada una de las lesiones. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, cuando pasamos a la edificación o al elemento, porque no necesariamente uno hace un diagnóstico patológico cuando hay un terremoto, puede ser que aparecieron unas fisuras en esa columna y vamos a analizar qué es lo que está pasando en ese elemento, que con seguridad vamos a tener que pasar a mirar otros elementos para poder llegar a una conclusión, pero no necesariamente uno hace un diagnóstico con un terremoto. En esa evaluación física tenemos que entrar a la edificación afectada y para eso tenemos que seguir unos pasos y esos pasos tienen que empezar por proteger la vida de las personas que van a hacer ese diagnóstico. Entonces tenemos que demoler o reforzar temporalmente zonas que se encuentren muy afectadas, tenemos que remover los acabados. ¿Por qué? Porque muchas veces debajo de los acabados, debajo de todos los enchapes, están las fisuras que nos van a mostrar qué le está pasando a esa losa, por ejemplo. Debemos hacer el levantamiento patológico, normalmente se hacen sobre los planos arquitectónicos. Este es un maravilloso ejemplo, tomado de internet, no es de Toxemen, en donde podemos ver cómo se hace un levantamiento. Aquí hay unas convenciones, entonces, por ejemplo, lo naranjado acá son humedades, estos son escorrentías, lo rojo es arenización, y así se van dibujando cada una de las lesiones con todas sus dimensiones. Continuamos entonces, no solamente son lesiones que se ven, es lesiones que se observan en cuanto a desniveles, hay que hacer nivelaciones, mirar ondulaciones, desniveles de losas, y vamos haciendo el inventario una a una, cada una de las lesiones, con su registro fotográfico. Y esto es muy importante. El registro fotográfico debe ir de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque si no bajamos las fotos y vemos fotos de un montón de lesiones y no vamos a saber de qué son, no nos vamos a acordar. Entonces, hay que ir haciendo el registro, la foto tal, de tal parte, el salón tal, arrancamos en el sentido de las manecillas del reloj, entonces vamos siempre de lo general a lo particular y vamos haciendo un índice de esas fotos. También todo esto lo podemos llevar a la ficha general de lesiones, aquí hay un ejemplo de una ficha, en donde ubicamos los puntos de las lesiones que vamos a estudiar, colocamos el levantamiento y colocamos las fotos y hacemos el análisis de cada una de las lesiones. ¿Todo esto para qué nos sirve? Para poder entender qué le pasa a la estructura y cómo la vamos a intervenir. Continuamos en la evaluación física, no solo es observar, sino ya pasamos a las pruebas y ensayos. Obviamente arrancamos con los ensayos no destructivos y estos nos sugieren cuáles son los ensayos destructivos que debemos realizar. Ya vamos a hablar un poco de los ensayos. No olvidemos que también hay que evaluar todos los suelos y cimentaciones. Es muy curioso porque cuando hacemos diagnóstico y va un arquitecto y un ingeniero, el ingeniero no busca sino fisuras y el arquitecto no mira sino manchas, desniveles, cambios de color. Entonces eso es un complemento. Somos totalmente complementarios para aprender a mirar la estructura en forma global. Bueno, entonces aquí vemos pues los ensayos más comunes. Estas son las pruebas no destructivas. La más sencilla es la prueba acústica con el martillo.
¿Para qué hago yo eso? Para ver si está coco. Si está coco, ¿qué pasa? Está desprendido, levante, ¿cierto? Entonces, esa es la prueba más sencilla que se puede hacer en cualquier parte y que nos ayuda permanentemente a saber cómo está un acabado, cómo está un recubrimiento de concreto, si hay hormigueros superficiales, muy sencilla y muy diciente, y no nos vale nada. La segunda es la detección del acero de refuerzo, lo vamos a ver, pues aquí, todavía está aquí el pachómetro. Aquí en el laboratorio tienen el equipo que vamos a ver acá. Tenemos pruebas con el martillo esclerométrico, los rayos X, las pruebas de ultrasonido, el porcentaje de humedad, la medición del viento, medición de fisuras y la carbonatación a través de la fenolftaleína. Vamos a hablar rápidamente de cada una para poder entrar a los sistemas de reparación. Entonces, pues ya sabemos que esta es la más sencilla para encontrar vacíos y discontinuidades. El pachómetro de la universidad. Básicamente, este es un detector de metales, él pita cada vez que encuentra un refuerzo, ¿cierto? Y nos ayuda a determinar la dimensión y la ubicación del refuerzo. El esclerómetro nos da una idea de la calidad del concreto, de su continuidad y una idea de la resistencia. No es lo más preciso, pero se puede utilizar como parte del diagnóstico. Tenemos el ultrasonido, un poco más preciso que el anterior, funciona a través de ondas ultrasónicas que, si se ponen de frente, ayudan a medir la resistencia, nos dan una idea de la resistencia más certera que el esclerómetro, y uno al lado de otro nos ayudan a ubicar y a dimensionar fisuras o espacios o discontinuidades dentro del concreto. El humidímetro, como su nombre lo dice, esto tiene un sensor aquí en la parte de abajo, este lo tiene por debajo, nos ayuda a determinar el porcentaje de humedad que tiene la superficie. Hay otros equipos que existen ya que uno abre un agujero y lo incorpora dentro del concreto y ayuda a determinar el porcentaje de humedad que tiene el concreto internamente. El medidor de fisuras, uno sencillito para simplemente dimensionar y determinar si es fisura o grieta. Otros un poquito más avanzados que lo dejamos instalado y nos ayuda a determinar si esa grieta o fisura tiene o no tiene movimiento. Y la medida de la carbonatación, básicamente es un medidor del pH, es un químico que se llama fenolftaleína y nos ayuda a determinar el frente de carbonatación de un elemento de concreto. Estos son los no destructivos más comunes. Los destructivos más comunes es sacar muestras, porque uno saca una muestra y ya pues generó un dañito pequeño que hay que reparar. Entonces, las muestras no solamente son núcleos, yo puedo sacar pequeños especímenes y hacer análisis químico, petrografía, puedo sacar polvo para mirar y analizar qué reacciones químicas se están presentando, porque casi siempre las reacciones químicas generan polvillo sobre la estructura. Muestras de organismos vivos, en el caso de madera, mirar las polillas o el gusanito para ver qué especie es, para saber cómo lo radicamos. Y mirar el acero de refuerzo para determinar su dimensión nominal o si, por ejemplo, qué tanto se ha perdido esa dimensión nominal por corrosión. La más representativa obviamente son los núcleos, porque un núcleo no solamente se saca para conocer la resistencia del concreto que se está analizando, sino que nos da muchísima información, la distribución granulométrica, si el concreto tuvo segregación, se puede sacar en fisuras para determinar si las fisuras son estructurales o no, si atraviesan los agregados son estructurales, si los rodean no son estructurales. Y bueno, muchas características del concreto podemos ver a través de los núcleos. Toda esa es la introducción para entrar a la parte de reparación. ¿Tienen alguna pregunta sobre un breve brochazo del diagnóstico patológico, que es un módulo
de 2 meses. Entonces, hacemos todo este diagnóstico para tomar la decisión, reparamos o demolemos. Cuando la decisión es reparar, entonces lo primero que tenemos que considerar es que esa estructura que ya de por sí está afectada va a tener unas cargas vivas y unas cargas muertas adicionales. Esas cargas vivas, pues obviamente son los operarios, los equipos, los materiales que están en movimiento de allá para acá. Y la carga muerta es el peso adicional de los elementos que estamos colocando para hacer la reparación. Entonces, eso es lo primero que hay que considerar para poder entrar a reparar esa estructura. Y cuando entro a reparar, obviamente lo primero es la estructura. Suena simpático, pero es que la estructura no son solamente columnas, pantallas, losas y vigas. También tenemos tanques, tenemos pórticos, vigas, canales, que muchas veces estos pasan desapercibidos y resulta que esos pueden generar grandes desastres. En el Poblado hace muchos años tuvimos el desastre de Casa Verde, era que se llamaba, que era un tanque que tenía una filtración de agua y en la parte alta de una urbanización de casas muy sofisticadas en el Poblado, y el tanque botaba agua hasta que toda esa montañita se vino encima de las casas. Porque un tanque es un tanque que está botando agua, eso no hay problema, es que no está en mi casa. Bueno, vamos a mirar cuáles son los procedimientos más comunes de reparación. La pega concreto viejo, concreto nuevo. ¿Qué es lo que es un concreto viejo? O un concreto que ya fraguó. Exacto, muy bien. La recuperación del recubrimiento. ¿Qué es el recubrimiento? Exacto. ¿Y eso debe cumplir qué? La NSR 10. ¿Y qué dice la norma al respecto? Muy bien, excelente, pero hay que sabérselo y hay que cumplirlo. Vamos a hablar de reparación de hormigueros, de los procedimientos de anclaje, ampliación de la sección recalce o encamisado, de la inyección y la combinación de los procedimientos, que es lo más común. Entonces, empecemos. Resulta que a un concreto o mortero viejo no le pega un concreto o mortero nuevo. El nuevo es el que está en estado plástico, ¿cierto? Que aún no ha fraguado. Entonces, hay dos maneras de pegarlo. Generar perfil de rugosidad y humedecer a saturación, es decir, inundar con 24 horas de anticipación, retirar el agua y vaciar. Ahí pega. Lo que pasa es que ustedes se imaginan en una obra todos los concretos viejos, humedecerlos con 24 horas de anticipación, ¿a qué hora acaban? O sea, pues a la velocidad que van las obras, eso no es posible. Entonces, para eso existen los adhesivos epóxicos. El de Toxemen se llama Epotoc. Hay dos tipos, el 1,1 y el L. Entonces, esto es un procedimiento que se hace todos los días de su vida en obra. ¿Para qué? Para evitar la junta fría. Entonces, sí. Una pregunta respecto a lo que dice, es hasta 24 horas antes de dar con saturación. A partir de ahí ya ubican el concreto nuevo. Sí, pero retiras el agua y colocas. No retiras el agua, esperas otros 2 días y colocas, no, porque ya está seco otra vez. Ok, y si se satura, no sé, de 3-4 horas antes de que usted la colocar. No cumples norma. Lo puedes hacer, pero no estás cumpliendo norma. ¿Por qué? Porque esa saturación. ¿Por qué se hace saturación? Porque necesitamos que las moléculas que van a estar en contacto con el mortero o concreto nuevo se activen. Es como reactivar la peguita, como reactivar un poco el cemento para que se adhiera. Y obviamente requiere perfil de rugosidad.
Si no hay perfil de seguridad, de rugosidad, no hay saturación que sirva, ¿cierto? Entonces, se puede hacer así o utilizamos los adherentes epóxicos. El adherente epóxico, entonces, como le digo, evita las juntas frías. La junta fría es la que se forma cuando yo tengo un concreto viejo y vacío encima un mortero o concreto nuevo. Eso nunca pega, siempre se va a separar, se va a fisurar. ¿Por qué? ¿Por qué se separa? Ni idea. Ya hubo una reacción química en el concreto viejo. Hubo una reacción química y va a haber una reacción química en el concreto nuevo. ¿Qué porcentaje de agua dijimos que se tiene que ir? El 10%. ¿Y qué le pasa a un cuerpo cuando pierde agua? Se contrae. Entonces, como lo que voy a poner ahí encima se va a contraer, no va a ocupar el espacio en el que lo coloqué, esa es la primera razón por la que se separan, ¿cierto? Y la segunda es porque si yo voy a vaciar sobre un concreto que está seco, ¿qué le pasa a un concreto seco que yo lo mojo? Le pongo algo mojado encima, le roba el agua, ¿cierto? Entonces le roba parte del agua al de arriba y el de arriba necesita esa agua para reaccionar. Si el sustrato le roba el agua a las mezclas no van a reaccionar, el cemento no va a reaccionar al 100% y no va a desarrollar todo su potencial, ni de adherencia ni de resistencia. Bueno, entonces, el EPOTOC es como las pócimas. Viene dos tubitos, uno los mezcla, los unta y ahí pone la hebilla o pega lo que va a pegar, la pega loca pues, pero este viene resina y catalizador, parte A y parte B. Entonces, el EPOTOC, esta es parte A y parte B, este es 1:1 porque se mezcla 1 a 1 en volumen, y el lento sí trae un tarro grande y un tarro más pequeño, viene en proporción dispareja, pero no significa que haya que mezclar el tarro completo, pues uno marca dónde viene la altura de la parte A, dónde viene la altura de la parte B, mezcla cada parte por separado y vierte la mitad o la tercera parte de cada tarro. Sencillo, ¿cierto? Pero ideal medirlo, pues medir la altura para que sí sea la tercera parte y sí sea la mitad. El 1:1 aplicado sobre la superficie me da media hora para colocar el mortero o concreto nuevo, que eso puede ser poquito, si estoy haciendo, por ejemplo, un encamisado. Entonces, para eso existe el lento. El lento que viene en proporción dispareja, aplicado sobre la superficie, en Medellín me da 3 horas, en Bogotá me puede dar 4 o 6 horas, en Cartagena me puede dar 1 hora y media, 2 horas. Y si estamos en estos calores, mérmele por ahí unos 15 o 20 minuticos. Y si el sustrato está caliente, no da nada, eso reacciona ahí mismo. El sustrato tiene que estar fresco. Dime. Por ejemplo, en esos tipos de ambiente que, por ejemplo, decís que no da tanta duración, que el sustrato está caliente, no da nada. ¿Hay alguna opción o ya ahí no? Por ejemplo, ese que dura 3 horas, digamos, en estas partes, ¿qué tiempo duraría? Si necesita más tiempo, ahí ya no hay nada que hacer. Si necesitas más tiempo, humedeces a saturación y generas perfil. Es la única. Porque sí hay adherentes que duran hasta 6 y 8 horas, pero son muy costosos. En este país no los pagan. Nadie los va a comprar por costosos. Entonces, en Estados Unidos los hay, y en Europa sí los hay, y en otras partes, pero aquí no los pagan. Entonces, humedezca a saturación. El lento, aplicado sobre la superficie, aquí en Medellín nos da 3 horas, ¿cierto? Entonces, es muy importante seguir el procedimiento. El procedimiento es, siempre en construcción hay que limpiar muy bien antes de instalar todo. Entonces, hay que limpiar muy bien la superficie, generar algo de perfil. Si está muy liso, pues si tiene poro abierto, pues tampoco me tengo que matar con el perfil.
pero si está liso y sellado, sí tengo que abrir el poro. Aplicar el adherente parejo como pintando, parejo. Y no es solo aquí, esto tiene un bordito, un espesor. En ese espesor también hay que colocar el adherente. Y antes de que se seque, coloco el mortero. ¿Qué pasa si se seca? Perdí la plata, pero le puedo volver a echar, no lo tengo que retirar. Le puedo volver a echar y vacío. Dígame. Entre puntas de losa también puede estar líquido, o ahí sí tiene que estar con terminación de material. No te entendí. Entre puntas de losa, entre tramos de vaciado de losa. Ahí es muy importante, porque la losa en ese punto cortante, es muy importante que quede a 45, queda rugoso porque tú no lo vas a vaciar y lo vas a pulir, queda rugoso, al otro día, pues si vas a vaciar al otro día, no está sucio, colocas el adherente, el epotoc y vacias encima, a 45. A 45, porque usualmente también se le hace un corte a la losa. Si la cortas recta, con mayor razón le tienes que echar el adherente, con mayor razón. Y obviamente tienes que dejar la varilla continua. ¿Perdón? No. Lo puedes, o sea, se te secó, te fuiste a almorzar, lo encontraste otra vez seco, te fuiste a tomar el algo, lo encontraste seco, pierdes plata porque le tienes que aplicar cada vez que esté seco para poder vaciar. Dime. Usted dijo, cierto, importante máximo la 45 grados. Sí. ¿Para qué esos estados? Porque es la mejor manera de transmitir las cargas. Bueno. Listo. Entonces miremos unos ejemplitos. Aquí están aplicando el epotoc lento, que es como color café con leche, cremita. Y aquí están aplicando el epotoc 1-1. ¿Cuál de los dos está bien? ¿Los dos están bien? ¿Los dos están malos? Ah, ¿verdad que no me puedo pasar de aquí? ¿Este está bueno? No, terrible. Está miedoso, es que eso es como pintando. En todo el concreto viejo le tengo que colocar el adherente y en el bordito, en el espesor. Este, por ejemplo, creo que se alcanza a ver. Me llamaron y me dijeron, no, eso no sirve. ¿Cómo así que no sirve? Porque, mire, yo hice la caja, porque para hacer reparaciones hay que hacer la caja para contener la reparación. Yo hice la caja como usted me dijo, le eché el adherente al fondo y coloqué el Verticoat 2 y vea, eso se dilató. ¿Le echaste el epotoc por el espesor? No, ahí está, se dilató por todo el espesor. ¿Sí entendieron por qué? Que no le echó, es una caja, le echó solo al fondo, no le echó al perímetro. Bueno, ahora hablemos de recubrimiento. Para recuperar el recubrimiento, tenemos la pega concreto viejo, concreto nuevo, que es lo que se usa, y morteros de reparación. De los morteros de reparación hay muchos, pero los más utilizados en obra son los pastosos y los grout. Grout en este tipo de materiales significa cero retracción, que no se contraen. ¿Por qué se contraen las mezclas? Porque pierden el 10% de agua después de reaccionar. Listo. Entonces, ahora el compañero nos decía que el recubrimiento es la distancia que hay entre la cara externa del refuerzo y la cara externa del concreto. Es esto. Y hay que cumplir la NSR 10. ¿Por qué? Porque ese recubrimiento me protege el refuerzo. ¿De qué? De la corrosión. Porque el concreto reforzado es un matrimonio feliz. Porque en un matrimonio es feliz cuando el uno le da al otro lo que el otro no tiene. Entonces, aquí el concreto le da al refuerzo protección y el refuerzo le da al concreto resistencia a los esfuerzos que el concreto no soporta. El concreto solo soporta compresión. El resto lo soporta el refuerzo. Entonces, ¿qué dice la NSR 10? Dice que el concreto contra el suelo y expuesto permanentemente a él debe tener 75 milímetros de recubrimiento.
que el que está expuesto al suelo o a la intemperie entre 50 y 40 y el que no está expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo como losas, muros, viguetas, 40 milímetros. ¿Cuánto debe tener esta columna? 4 centímetros, 40 milímetros. Pues que no creo porque este edificio se construyó hace muchos años. Bueno, pero resulta que cuando vaciamos el concreto podemos tener hormigueros. Los hormigueros hay que repararlos por resistencia y durabilidad. Son espacios que quedan en la masa del concreto por deficiencias en compactación y por procesos de colocación también deficientes. Normalmente, ¿qué pasa? Que se separa el agregado de la pasta. Esto genera acumulación de piedras en una parte y de espacios vacíos, ya sea superficiales o dentro de la estructura. Pueden comprometer la estabilidad, la durabilidad y la apariencia. Entonces, lo primero que hay que considerar cuando estoy reparando una estructura, que ya sabemos que estructura no solo son vigas, losas y columnas y pantallas, es que es una estructura y que la reparación tiene que ser estructural, no puede ser cosmética. Entonces, el procedimiento es muy sencillo, hay que limpiar la superficie y retirar todo lo que esté suelto que se caiga. Cajear. Entonces, si yo tengo un hormiguero así, yo tengo que inscribirlo y hacer una caja que contenga la reparación. Si es una cosa así irregular, igual hago la caja. Si es así, igual hago mi cajita. Ideal, ángulos rectos u obtusos. Agudos no sirven. ¿Por qué? Será muy fácil colocar un mortero aquí, en este angulito. No, pues es que colocarlo aquí en este punto, en este ángulo agudo, muy difícil, ¿cierto? Entonces es más fácil en un ángulo recto o en un ángulo abierto, totalmente obtuso. Hay que limpiar el acero, el perfil de rugosidad, ya lo vamos a ver. Limpiar el acero de refuerzo, reemplazar el refuerzo si corresponde, si eso es lo que dio el diagnóstico. No, ese refuerzo está corroído, perdió más del 70% de su valor nominal, o sea, hay un alambrito, entonces hay que reemplazarlo. Humedecer a saturación o colocar el adherente epóxico, colocar la formaleta si se requiere. Vamos a ver que hay hormigueros que requieren que se le coloque formaleta porque son tan grandes que reparar como revocando es imposible. Aplicar el mortero de reparación de acuerdo con la profundidad del nivel de afectación estructural, y si estoy reparando con morteros cementicios hay que curar. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga cemento requiere curado para poder garantizar la adquisición de resistencia y que no se fisure. Los morteros de reparación los hay autonivelantes o pastosos, ya los vamos a ver. Lo importante es que tengan baja retracción, buena adherencia, buena resistencia y en lo posible que sean impermeables. ¿Esta reparación estará bien hecha? Miedosa. Perfil de rugosidad. Toda construcción tiene norma. El perfil de anclaje debe responder a la norma ICRI, esta 03732. ¿Qué me dice este perfil? Este perfil me dice que si yo voy a colocar sellos, el perfil de rugosidad debe estar de 0 a 0.075 milímetros, o sea, esta rugosidad debe estar en ese nivel. Para materiales de reparación, que es lo que estamos hablando, el perfil debe ser superior a 6.35 milímetros. O sea, hay que tener rugosidad, hay que picar. Por eso es que dicen, entonces tengo que picar. Sí, tengo que picar. Hablábamos que los morteros tienen diferentes características. Entonces, los pastosos, vamos a hablar de los más comunes en Toxamen, que son los Verticoad, el 1, el 2, AC, y el Eucopatch. Pastosos es que se pueden colocar como revocando. No sé, uno los coloca y ellos no se autonivelan. Y los para vaciar se autonivelan. Uno los coloca y ellos se van acomodando. Entonces, estos normalmente son los Grout y el Eucoconcrelisto. Hay una cosa muy importante. Uno llega a las obras
y ve que el proceso de mezcla lo hacen a punta de palos o a punta de palustre. Pues sí, eso es vigente hace mucho tiempo. Eso es como si todavía estuviéramos no con esos celulares que ustedes tienen en la mano, sino marcando con el teléfono de ruedita, que creo que muchos ni conocen. Hay que utilizar las herramientas que están inventadas para esta época, y para eso se hicieron los taladros de baja revolución, para hacer un correcto mezclado de los productos, o los trompitos chiquitos que venden en Home Center, por ejemplo. Entonces, estos productos que vienen listos, siempre al agua o al líquido que trae el producto le vierto el polvo. No como normalmente mezcla un maestro que tira la arena, le tira el cemento, le abre un huequito y le va echando el agua. No. Al líquido siempre le voy virtiendo el polvo lentamente y lo voy mezclando con el Jiffy. ¿Preguntas? Me estaban de animados preguntando y ya no. Bueno, hay unos factores a considerar en la selección del mortero de reparación. Entonces, cuando uno va a una obra y le dicen tengo que reparar eso, uno empieza a hacer unas preguntas. Esas preguntas son estas. Me preguntaban esta semana, ¿qué resistencia mínima tiene que tener un material de reparación? Depende. ¿De qué depende? De la resistencia del elemento que estoy reparando. Porque el material de reparación debe tener igual o más resistencia que el elemento que estoy reparando. Yo hablo todavía en PSI, pues no he podido cambiar el chip. Si yo tengo una columna de 5.000 PSI, yo no puedo utilizar un material de reparación que me dé 3.000, pues es que no tiene sentido. Preferiblemente hay que utilizar morteros industrializados que vengan listos, porque vamos a la fija con temas de resistencia, de retracción, de impermeabilidad. Los morteros que son de obra, pues tienen muchas variables, le echan más agua, no saben el diseño, tienen retracción, no son impermeables. Evitar el empleo de estos morteros, considerar cuál es el problema patológico, porque es que yo la reparación la hago para solucionar un problema patológico, no para tapar un hormiguero. Mirar el espesor de la reparación. No es lo mismo reparar 5 milímetros que 5 centímetros que 50 centímetros. ¿Qué será más fácil? 50 centímetros. Excelente. Felicitaciones. 5 milímetros, eso se levanta, eso es una cascarita. Eso sí que necesita Epotoc para que quede pegado. Basar la elección en las características de la zona a reparar. No es lo mismo hacer una reparación vertical, como revocando, que hacer una reparación en el piso o que hacer una reparación sobre cabeza. Es muy distinto. Dime. Ahora mencionaste las bitácoras. Estas bitácoras, digamos, se realizan día a día, y eso ¿quién lo hace? Las bitácoras las hacen los ingenieros de las obras, de acuerdo con, es un libro que está en la obra, y en ese libro pueden escribir todos los ingenieros, los interventores, los proveedores, cuando llegamos a dar solución, por ejemplo, a un problema que una columna les quedó con un hueco de lado a lado. Entonces muchas veces se escribe en la bitácora, y hubo visita de Gloria Calderón, directora de Toxemen, y su recomendación fue esta, y uno la tiene que escribir con su puño y letra y firma. ¿Y estos son en unos casos especiales o cada procedimiento que se realiza en la obra tiene que ser la? Todo lo que considere el director y el comité que debe estar en la bitácora se debe colocar en la bitácora. Casi siempre son procedimientos adicionales o decisiones que se tomen. Es como un acta, es como el libro de actas de obra. Bueno. Tenemos que considerar si tengo que hacer rellenos, si tengo ambientes agresivos, porque si el ambiente es agresivo, si el ambiente es ácido,
No puedo reparar con nada que tenga cemento. El ácido se come el cemento. Si es más fácil hacer la reparación como revocando o es más fácil hacer un vaciado. El tiempo requerido de dar el área al servicio no es lo mismo. Me voy a tumbar toda esta gradería y la voy a volver a construir, pero yo cierro esta aula y mientras tanto utilizan la del lado. Puedo esperar 28 días sin problema. O tengo que demoler esto y en 8 días vuelven a estar aquí los estudiantes. Ahí sí hay que utilizar materiales de alta resistencia y que generen reacción química muy rápidamente. El tipo de acabado que voy a colocar después de la reparación. No es lo mismo colocar pintura que colocar madera laminada que requiere un porcentaje de humedad muy bajo para que no se levante. Ahora entonces hablemos de los morteros. Los morteros son, vamos a hablar de los pastosos. Existen en el mercado morteros de 2 componentes que uno compra, uno pide un hardtop y le llega un bulto y una garrafa. Ahí es donde yo les digo, con esta garrafita chiquita hay que mezclar este bultado. Esta garrafita es de 5 kilos y este bulto es de 30 y no le falta más líquido. Eso es exacto, ni más ni menos. Entonces ahí es donde yo les digo, al líquido le voy echando el polvo. ¿Por qué? Porque el producto trae plastificantes y eso va soltando y eso va soltando hasta que queda pastosito. Si le echan agua, se tiran ¿qué? A las mezclas, si yo les echo más agua de la establecida, ¿qué me le tiro? Las resistencias. Tenemos los Verticoad y el Ecopass que son monocomponentes. Entonces, estos son más avanzados que estos. Esto es como el Ariel que se tomó el Soflán, más o menos. Este trae el acrílico aquí, en el polvo, y se mezcla con agua. Pero con la cantidad de agua que dice la ficha técnica, ni una gota más. Entonces, aquí podemos ver y entender, estos cuadros están en nuestras páginas web, en las guías de selección de los productos. Es muy importante entender que esto no es un adorno, esto es para entender que el Verticoad 1 se llama 1 porque va de 1 milímetro hasta 5 milímetros, o sea, es para bajito espesor. Y miren la resistencia tan maravillosa que da. Y el 2, que hace entóxemen, significa que tiene inhibidor de corrosión, va de 1 centímetro a 4 centímetros en capas de a centímetro. Y miren la belleza de resistencia, ¿cierto? Y estos son los abuelitos, porque estos son de 2 componentes y estos son de 1. Entonces, estos abuelitos son de 2 componentes y sirven para los mismos espesores y dan más o menos la misma resistencia. Entonces, ya muy poca gente pide hardtop, sino que todo el mundo pide Verticoad, porque pues ya esto avanzó a los monocomponentes. ¿Por qué se los presento? Porque todavía hay gente que los pide, pero ya ustedes saben que pueden, igual da lo mismo utilizar el uno o el otro. Mentiras, son más caros los de 2 componentes, porque es un empaque más, ¿cierto? Son más caros y el acrílico líquido es más caro que el acrílico en polvo. Entonces ya saben que se pueden pasar a los monocomponentes. Miremos rápidamente el Verticoad 1, ya sabemos que es para bajos espesores, que como es tan bajo espesor hay que colocarlo con adherente epóxico o autoimprimando con el mismo producto luego de humedecer, de tener perfil de rugosidad y humedecer a saturación. Y aquí vemos pues la mezcla de productos, son 5 litros de agua para una bolsa de 30 kilos. Es un mortero que tiene baja permeabilidad, o que mal dicho es impermeable. Y en este caso, por ejemplo, se está reparando un tanque de una planta de tratamiento en Bogotá. El 2, la misma cosa, pero es para espesores más altos. Igual, debe ser adherido. Miren, este daño hay que hacer cajita y untar el adherente y colocar el mortero. También son impermeables. Aquí todo el recubrimiento, esta es la planta de tratamiento del Chocó, pues el recubrimiento del concreto estaba totalmente deteriorado, con muchas patologías, entonces se reemplazó por 2 centímetros de Verticoad 2,
que es impermeable y que tiene más o menos buena resistencia. Digo más o menos porque no es al 100, tiene un 80% de resistencia superior a un mortero normal al agua residual. El Leucopatch M es muy similar al Vertiquat 2. Tienen diferencia. El 2AC tiene inhibidor de corrosión y este tiene una característica, sin retracción, es decir, donde lo coloques, él conserva su dimensión, no se contrae. Y hay otra diferencia. ¿Cuánto daba el Vertiquat? 6.500. Bueno, entonces resumen para los morteros. Tengo que hacer una reparación, hago mi caja, genero el perfil de rugosidad, coloco el adherente epóxico, antes de que se seque coloco el mortero de reparación, curo con agua, que es el mejor curador, y si no con un curador que venga listo, como el Curacil PF, y tengo mi concreto reparado. ¿Por qué les pongo este cuadro? Porque es muy importante leer las fichas técnicas para poder saber cuál es el producto adecuado para mi reparación. Entonces yo tengo que saber las resistencias en un día de cada uno. Por ejemplo, si yo necesito alta resistencia en un día, me voy con el Leucopatch. Bueno, estos dos dañitos se repararán de la misma manera. ¿Cómo será más fácil reparar uno y cómo será más fácil reparar el otro? Esto es más fácil revocando o vaciando. Como revocando, ¿cierto? Esto. Tengo que abrir todo esto. Más fácil vaciar. Es distinto, ¿cierto? Son distintos. De aquí se derivan los morteros fluidos, que son los grout. Los grout, tenemos el grout TOC, el high flow grout y el leucoconcrelisto. Son bulticos que vienen siempre mezclados con Jiffy. Se mezclan con agua. Entonces, el high flow grout, como su nombre lo dice, es superfluido, es autonivelante. Este es el high flow grout. Se comporta como un líquido, llena súper bien y no tiene retracción. Y vamos a ver la belleza de resistencias. El grout TOC no es tan fluido, es más pastosito, pero me da resistencias en un día. Y el leucoconcrelisto, mientras estos son morteros, este es un concreto porque tiene agregado y es sin retracción y tiene inhibidor de corrosión. Entonces miren lo que veíamos ahora, tengo acá el daño, retiro todo lo que está suelto, hago mi caja, coloco el EpoTOC limpio, coloco el EpoTOC lento, coloco la formaleta, la retaco bien, la sello, porque voy a echar algo muy fluido, y por encima hago dos agujeros, por uno vacío y espero a que por este salga el aire, hasta cuando por este sale el high flow grout, ya está lleno. Al otro día desencofro y encuentro mis lindos parches de high flow grout. ¿Por qué? Ah, no, dicen, no, es que eso quedó muy feo. Ah, pero esto tiene más resistencia que esto. ¿Que no se lo recibo? Listo, le hacemos un maquillaje con una lechada de cemento, agua y adercril. Lo humedecemos bien. El adercril es un acrílico que ayuda a la adherencia de elementos no estructurales, de reparaciones no estructurales, y lo aplicamos con brocha o con rodillo y emparejamos. Y listo. Si el problema es de color. Entonces, aquí se pueden ver las características de cada uno. Esta resistencia es en un día, este de 3 a 5 días, y en las fichas técnicas te va a indicar la cantidad de agua que puedes adicionar por saco, dependiendo de la consistencia que necesites. Esta es la pastosa, esta es la semifluida y esta es la fluida. De todas maneras, entre más y el agua es muy sensible, porque de 6 a 6.3 litros de agua es un poquitico que cambia inmediatamente la consistencia. Entonces hay que ser muy cuidadoso con la medición del agua y vamos a ver que eso también cambia
bastante el tema de resistencia, lo vamos a ver enseguida. El ecoconcrelisto es un concreto grout sin retracción, viene sacos de agregado y sacos cementosos, o sea, trae el agregado, se mezcla con agua y se usa para hacer reparaciones ya muy grandes, muy grandes. Esto es un tanque y pues esta parte les quedó un hormiguero que hubo que demoler la mitad del tanque, entonces a esto hay que echarle el adherente, encofrar y vaciar ecoconcrelisto. Miren lo que hablábamos de las resistencias. En consistencia pastosa son muy altas porque tienen menos agua. En consistencia semifluida y en consistencia fluida. ¿Preguntas? Bueno, muy importante, leer muy bien la ficha técnica antes y la ficha de seguridad antes de colocar el producto, asesorarse con las empresas fabricantes del producto, hacer una adecuada preparación de la superficie, identificar los productos, hacer la mezcla con agua limpia o con la parte de cada producto, si es de 2 partes. Únicamente mezclar la cantidad de agua especificada en la ficha técnica, no más porque me tiro de las resistencias. Primero el agua o el líquido y luego el producto. Mezclar bien con el taladro, humedecer bien la superficie o utilizar puentes de adherencia, identificar el producto antes de la actividad, porque resulta que todos los bultos son iguales. Entonces, si usted le dice, usted como ingeniero, arquitecto o constructor, le dice al maestro, maestro, tráigame esos bultos verdes que hay allá en el almacén, y resulta que compraron Verticoat, Grautoc y pega cerámica, y resultan vaciando una melodía, resultan vaciando todo en el hormiguero. Entonces, ojo, hay que identificar, porque todos los bultos son verdes. Dar al servicio una vez alcance la resistencia y pedir asesoría y curar. ¿Preguntas? Bueno, entonces hablemos de los anclajes. Manejamos 2 materiales para anclaje, son muy parecidos, solo que este seca más rápido, por eso es fast, seca más rápido. Básicamente, cuando hacemos anclajes, lo que queremos es que un refuerzo adicional haga parte integral de una estructura. Entonces es un proceso muy sencillo en el que hacemos un agujero, colocamos un adherente y incorporamos una varilla. Y la transmisión de carga se da a nivel del agujero a través del epóxico. Hay que cumplir normativa y la normativa me dice cómo debe ser el dimensionamiento de los agujeros o como diga el calculista. Entonces, el ACI nos dice, el ACI en el capítulo 17, el ACI 318, nos dice cómo debe ser el dimensionamiento de esos agujeros. Entonces, el diámetro debe ser de 1/8 a 1/4 más del diámetro de la varilla anclar, o lo que diga el calculista. ¿Por qué? Porque debe tener suficiente corona de epóxico para agarrar la varilla. Una breve pausa. Todos me firmaron la hojita. ¿Sí? ¿Dónde están las hojitas? ¿Quién falta? Levanten por favor la mano los que faltan para que nuestra querida monitora nos lleve las hojitas. Y gracias. Bueno, el otro dimensionamiento es la profundidad. La profundidad oscila de 4 a 20 veces el diámetro del refuerzo. Usted dirá, pero es que de 4 a 20 hay una diferencia enorme. Sí, es que eso hay que calcularlo. Y es el calculista el que tiene que decir cuánto tiene que ser. El espacio entre anclaje y anclaje debe ser igual y es más o menos 10 veces el diámetro del elemento anclar. Y hay que tener en cuenta que estos anclajes funcionan a cortante. Entonces, esto se llama cono de falla acortante y el anclaje siguiente, los conos no se deben traslapar, porque si se traslapan, esto aquí se va a reventar. ¿Eso es claro? Ok. Hay materiales para hacer anclajes en gel, que son los más comunes, que pueden servir para hacer anclajes a nivel vertical, a nivel horizontal y a nivel de piso.
Hay otros que son muy fluidos, que solo son para piso, pero como les dije, pues los más comunes son en gel. Los hay de doble cartucho con boquilla en espiral. Esta espiral es para que la resina y el catalizador se mezclen en la boquilla y salgan mezcladitos. Y hay cartuchos individuales. A ver, estos, perdón, me adelanté. Estos se trabajan con pistola de doble émbolo y hay cartuchos individuales que se trabajan con la pistola normal de calafateo que venden en cualquier ferretería. Entonces, estos traen la resina y el catalizador adentro, igual la mezcla se hace acá en la boquilla. Hacer el proceso es muy sencillo. Yo hago el agujero, lo limpio con aire y con cepillo, coloco el epóxico y coloco la varilla girándola, que me quede centradita. Pero resulta que la limpieza, dice la CI, que es muy importante y exige que la limpieza que se haga sea 2 soplos, 2 cepilladas y 2 soplos antes de poner el epóxico. Ya el proceso es muy sencillo. Tenemos el agujero, esta boquilla se incorpora en el agujero y tú llenas 2/3 partes, porque si los llenas mucho, pues cuando incorpores la varilla, el epóxico se va a desperdiciar, se desplaza hacia arriba y sale, se desperdicia. Importante siempre utilizar la herramienta adecuada. Hasta las pasamanos de una escalera tienen anclajes. ¿Será que esos pasamanos es importante hacer un buen anclaje? Eso lo pegamos de cualquier manera. Es la vida de las personas. Bueno, ahora hablemos del proceso de encamisado o ampliación de la sección. ¿Por qué vimos todo esto antes? Porque esta es la combinación de todo. Vea, tenemos anclajes, pega concreto viejo, concreto nuevo, colocamos los morteros que acabamos de ver y colocamos un desmoldante. Entonces, esta ampliación de la sección tiene por objeto aumentar la capacidad de carga de un elemento, ya sea que si lo estemos ajustando a la norma o que la estructura cambió de uso. Por ejemplo, ¿quién sabe cuál es el Palacio de Calibío? Si esa estructura, el Palacio Nacional, tampoco, hay que ir al hueco. Centro Comercial Palacio Nacional. Eso era los juzgados, cuando yo era chiquita, hace mucho tiempo, eran los juzgados. Y cambió de uso. Ahora es un centro comercial. ¿Será que tiene las mismas cargas que tenía hace 50 años un 24 de diciembre? Cambio de uso. Bueno, entonces hablemos de encamisado. A esta columna, esto fue donde era, ellos no se acuerdan, el Teatro Radio City, que ahora es un centro comercial. Eso es en Junín. Entonces, quitamos el recubrimiento, hacemos un buen proceso de limpieza, de refuerzo, colocamos los refuerzos adicionales, haciendo los anclajes, como ya les expliqué, medimos, hacemos las perforaciones, colocamos el epóxico y colocamos la varilla girándola. Arriba también hay que hacer el anclaje. Miren que el epóxico escurre un poquitico, pero ahí se queda. Colocamos el adherente epóxico Epotoc lento que pega concreto viejo de concreto nuevo, parejito como pintando, no importa que el refuerzo se unte, no importa, pega más. Distribuimos los estribos, colocamos el desmoldante en la formaleta y vaciamos. ¿Qué vaciamos? Lo que se ajuste. El high flow grado si necesitamos fluido, el eucoconcrelisto si necesitamos un concreto sin retracción, siempre y cuando el material tenga igual o más resistencia del elemento que vamos a reparar. Ahora hablemos de la inyección epóxica. ¿Preguntas? Nuestro producto de inyección se llama Eucoinyección 100. Esto tiene por objeto volver monolítico un elemento que se ha fracturado. Entonces, pero tiene unas condiciones. El elemento debe conservar su geometría
y el acero de refuerzo debe conservar sus características. Dime. Perdóname. ¿De qué forma sea la fisura? No, debe ser una fisura, no puede ser una grieta. ¿Sabemos la diferencia entre grieta y fisura? La fisura va de 1 milímetro a 3 milímetros y casi nunca atraviesa el elemento estructural. La grieta va de 3 milímetros hasta 1 centímetro y normalmente atraviesa el elemento estructural. Y de ahí para adelante, pues tiene varios nombres: fractura, dislocación. ¿Sí? Ok. Entonces, procedemos a limpiar muy bien la fisura, hacemos perforaciones a lo largo de la fisura, más o menos cada 25 centímetros, confinamos, es que sellamos, solo dejamos el huequito de la perforación, esto lo sellamos con un epóxico, ese epóxico casi siempre es el de anclajes, inyectamos el inyección 100 y retiramos las boquillas. Entonces miremos, entonces hacemos los huequitos y con el mismo epóxico vamos sellando la fisura y vamos a colocar las boquillas, que si no tenemos boquillas pueden ser pedazos de manguera de nivel, por ahí inyectamos. Y apenas esto se seca, procedemos a inyectar. El ecoinyección 100 tiene la ventaja que se puede colocar en grietas secas o húmedas, fisuras secas o húmedas que casi nunca están secas. Entonces, miren, la inyección consiste... Aquí tengo ya las boquillas, tengo esto confinado y tengo que sellar por los lados también si la fisura da la vuelta. Inyecto por la de abajo hasta que sale por la de arriba. Sello aquí con el epóxico, inyecto por la que sigue hasta que sale por la de arriba. Sello aquí y así sucesivamente hasta terminar el proceso de inyección. Luego se parte más fácil por otra parte que por esta. En conclusión, pues hay que realizar el diagnóstico patológico, eso es clave para poder saber cuáles son los procedimientos de reparación que debemos realizar de una manera muy acertada. Debemos preparar muy bien la superficie en cuanto a limpieza, perfil de rugosidad, es fundamental para los procesos de reparación. Leer muy bien la ficha técnica, ojo, y la ficha de seguridad. Uno no sabe hasta qué alergias tiene uno hasta que no se llena de ronchas. Entonces, ojo, implementos de seguridad. Hay que capacitar el personal que va a hacer las reparaciones, que sepa manejar los productos, que sepa los procesos de mezclado, que al agua se le vierte el polvo, que se mezcla con las herramientas. Y contar con el conocimiento de expertos y con la asesoría de las casas fabricantes de los productos. Ahora sí. ¿Ya no quiere pasar? No quiso pasar. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ahí están mis datos. La página web de nosotros es una página bastante técnica, que es muy interesante. Mi correo, mi teléfono, lo que necesiten. Dime. Luisito, por favor. Sí, tengo una duda referente a los monteros concretos, que decía que tienen propiedades de inhibidor de corrosión. Eso ¿qué se le agrega al concreto? Lo que hablábamos es que el Verticoat 2, que tiene un apellido que es AC, y el Eucoconcrelisto, que también tiene el mismo apellido AC, tienen unos aditivos que son inhibidores de corrosión. Eso significa que donde se colocan, el ion cloruro no va a entrar a molestar el refuerzo. Entonces, esos antes no tenían inhibidor de corrosión. Se diseñaron hace 2 años con inhibidor de corrosión porque nosotros vendemos productos en la costa, en plantas de tratamiento, en donde es importante que tengan esa característica.
Por ejemplo, en la costa se reparan muchos muelles. No se pueden utilizar morteros que no tengan inhibidor de corrosión por los cloruros que tiene el mar. Dime. Aparte, donde estás contando, ¿cómo sacan las cargas dinámicas, las cargas vivas, digamos, del palacio, pues acá en el centro de Medellín? Es que ahí me explico un momentico y pues que estaban como, no sé si estaban estos elementos estructurales que se están mostrando, estas columnas, estas vigas horizontales. Eso no corresponde al palacio. No. Exacto. Es un ejemplo de cambio de uso. Exacto, como digamos en una estructura al tiempo se incrementaron las cargas vivas, entonces en esa parte me expliqué, no sé si están agregando elementos estructurales extras o están reforzando los elementos estructurales resistentes. Se estaba reforzando los elementos. Eso que vimos es del reforzamiento de un teatro que existía hace mucho tiempo, busquen en internet, en Medellín, que se llamaba Radio City, un teatro de cine, pero también era un teatro muy bonito, grande, muy grande, en donde también se hacían eventos. Y pues en la medida en que fueron llegando el cable, Netflix y todo esto, pues los cines han caído bastante y los grandes teatros ya no existen, solo existe creo que el Lido, bueno, no sé, ya no existen. Entonces ese se convirtió en un centro comercial porque era muy grande. Entonces todo eso lo reforzaron, lo encamisaron para aumentar la capacidad de carga. En el Palacio Nacional hubo reforzamientos, pero diferentes, porque eso es patrimonio, esa belleza de columnas no se pueden tocar. Dime. Los fraguados y los curados de estos fraguan más rápido, porque dan resistencia muy rápido. Si el Grautog da 3.000, no me acuerdo si es 3.500 o 5.000, 3.500 en un día, pues el fraguado eso es un volador, o sea, en 15 minutos está tostado. Entonces ahí es donde hay que ser muy cuidadoso con el curado. Ahí no hay curador que valga, el agua, porque el agua disipa el calor de hidratación. ¿Tú? ¿Cómo se hace en caso de, por ejemplo, las estructuras que son ancestrales o que son históricas? O sea, hay una especie de estructuras que pues realmente no sabemos cómo se consigue o qué pasa cuando toca reconstruir. Normalmente hay que analizar, ¿cierto? Y hay que ver cómo... Aquí hay una empresa muy reconocida para intervenir patrimonio, que es Ferrocarril de Antioquia. Es Ferrocarril de Antioquia. Ellos se dedican a eso. Lo que pasa es que en este país no se respeta el patrimonio. Pues, qué pesar, pero así es. O por lo menos eso pienso yo. No lo piensa Toxamen, sino Gloria Calderón. Entonces, aquí se hace de cualquier manera. Pero en España uno ve, en México, la manera como se protegen las estructuras, y para eso se utiliza mucho la fibra de carbono, que eso es otra historia y otra conferencia de otras 2 horas. Entonces se utiliza mucho la fibra de carbono que no es tan invasiva como hacer un encamisado. O fibras encamisados con láminas metálicas, o se refuerzan por debajo. Se busca la manera de reforzarlo para la seguridad de las personas, pero que no afecte la arquitectura del patrimonio. Dime. ¿Cuál es la patología más común que encuentran en las construcciones que hay? Hormigueros y fisuras. Bien. Tengo 2 preguntas. En caso de que la fisura sea causada por falta de juntas, ¿qué se debe hacer en el último caso? Las juntas. Se debe tratar, y si la junta está como diagonal en el elemento, y se ve como que los 2 problemas están, inyección y junta, se deben de hacer los 2 o se hace solo uno. Si yo tengo una junta y al lado tengo una fisura,
significa que la junta se quedó corta, es decir, que es muy angosta y que no está permitiendo que la estructura se mueva lo suficiente. O si es un pavimento que el tendido que hay entre junta y junta es muy largo y necesita una junta en la mitad. Entonces, tengo que hacer el diagnóstico para poder saber qué hago. ¿Por qué? Porque si el problema es que la junta se quedó angosta, entonces la pongo más ancha y la sello con un material que se mueva. Y la fisura la inyecto y queda selladita. Queda feo, pero queda selladita. No entra el agua, que es el primer generador de procesos patológicos. Si el problema es que necesito otra junta en la mitad, tengo que hacer la junta en la mitad, tengo que reparar esta y sellar la fisura. Las fisuras son juntas feas que hace la estructura cuando nosotros no las hacemos. Estoy escuchando, perdóname. Más durito. ¿Cómo hacen para determinar una patología que se da por causa de las cimentaciones? Y si es en ese caso, ¿cómo deciden si reparar o demoler si no es problema del suelo? Si el problema es de cimentación, el suelista nos tiene que ayudar y decir las opciones. Porque hay desde cambio de suelo. Con Concreto hizo hace muchos años un cambio de suelo impresionante en la loma que queda por la bomba de los Ochoa, la loma de los Ochoa, en un edificio que se estaba escurriendo para la avenida del Poblado. Lo gateó el edificio, obviamente lo evacuaron, gatearon el edificio, es que lo levantaron, cambiaron el suelo y asentaron el edificio y arrancaron a reparar todo lo que se había fisurado. Y ahí está el edificio parado. Vale un ojo de la cara, pero ahí está. Por eso hay que saber a quién se le compra. También hay inyecciones de suelo, nosotros no las tenemos, pero pues yo sé de patología, hay inyecciones para consolidar suelos. Entonces, en eso hay que hacer el diagnóstico, por eso un patólogo no trabaja solo, es un equipo de gente. ¿Algo más? Dime. ¿Qué familias de aditivos se ven o participan en cada uno de los productos que nos comentaste para reparación de este por rutina de recargar A ver, los aditivos se utilizan es para adicionar al concreto. Los materiales de reparación traen plastificantes, traen acrílicos, traen microsílica, fibras, básicamente es eso. Pero el resto de los aditivos se utilizan es para fabricar el concreto. Bueno, chicos, les agradezco mucho la atención, espero que se hayan amañado, que hayan aprendido. Dime. El costo de un análisis de patología, ¿de qué depende? Pues, o sea, cuando van a hacer un análisis patológico a una edificación, ¿en qué se basa el costo? ¿O hay como en el laboratorio les decimos... A ver, la verdad, yo trabajo en Toxamen, yo no puedo hacer análisis patológico, entonces no tengo ni idea cuánto vale. No tengo ni idea cuánto vale. Pero uno tiene que hacer una visita preliminar, reunirse con su equipo y sacar costos, dependiendo de la intervención que se vaya a hacer, o por lo menos así lo haría yo. Sí, bueno, nosotros sí aquí en la universidad, en el laboratorio de construcción, hacemos estudios patológicos, pues tal como lo dice Gloria, primero se hace una visita previa que tiene un costo aproximadamente entre 300, 400 mil pesos creo que está, y de acuerdo a la visita preliminar se diseña todo el plan de diagnóstico, ¿cierto? Entonces los ensayos no destructivos o los ensayos destructivos y todos los análisis de los resultados. Entonces eso varía mucho dependiendo del diagnóstico que se haga y de las lesiones que se tengan. Hay patologías muy difíciles, pues Gloria nos acaba de mencionar una de un edificio en el Poblado que fue muy famoso, que se fue inclinando como la torre de pizza. Y se le hicieron San Jorge y se le hicieron unas inyecciones, unas modificaciones a la fundadera, unas pilas que se fueron asentando diferencialmente
pero inclinó el edificio. El edificio afortunadamente pues no se cayó, pues seguramente tuvo unas fisuras muy grandes, pero no colapsó. Y hay otras patologías que sí son patologías menores, ¿cierto? Patologías producidas por humedades, patologías producidas por... bueno, dentro del campo de la patología también es interesante, nosotros separamos lo que son patologías de estructuras estructurales que son propias del diseño estructural, o sea, hay patologías por ejemplo, subdimensionamiento de elementos estructurales, como nos mostraba pues también Gloria, lo que son los encamisados es cuando se descubre que la columna, la viga, el elemento estructural no tiene la capacidad resistente de las cargas que solicitan, o las solicitudes de carga. Entonces ahí estamos hablando de patologías estructurales que tienen que ver con una revisión inclusive de todo el diseño estructural. Pero hay otras patologías que son asociadas a los materiales. Dentro de ellas hay patologías de tipo físico, hay patologías de tipo químico, hay patologías de tipo biológico. Entonces, de acuerdo a eso, el estudio pues, va a tener unos costos diferentes de acuerdo a los ensayos que se vayan realizando en cada uno de ellos. ¿Y del alcance? Y del alcance pues también, ¿cierto? Pues hasta el diagnóstico, porque nosotros hacemos diagnóstico, pero a veces, por ejemplo, la etapa de rehabilitación, pues requerimos de asesores de las distintas empresas que tienen unos catálogos enormes, grandísimos, de materiales de reparación, entonces pues también hasta dónde llegamos con los estudios y los diagnósticos patológicos. Bueno, aplaudamos a Gloria agradeciéndole enormemente. La veremos la próxima semana. Si no hay más preguntas, mil gracias, Gloria, de nuevo. Y nos vemos la próxima semana también hablando. Aprendimos muchísimo, estoy seguro que sí.